Hola, soy Edu de Edu4Java y en este video vamos a ver constructores y palabra clave this. Un constructor es un método especial que se ejecuta cuando creamos un objeto. Cuando lo declaramos, la diferencia con un método normal es que no lleva tipo de retorno y su nombre es el mismo que el de la clase. Por ejemplo, acá pueden ver la clase persona, donde declaramos un método, que nos faltaría ahí el tipo, y el método tiene el mismo nombre que la clase. Este es otro constructor que sí tiene parámetros, que tiene un parámetro, pero también es un constructor porque tiene el mismo nombre que la clase y no tiene retorno. Puede existir varios constructores en una clase si tienen diferentes listas de parámetros. Este tiene una lista vacía, este tiene una sola y podría haber, por ejemplo, string, integer, muchos parámetros. Dos listas de parámetros son diferentes si no coinciden en el orden y en el tipo de sus parámetros. Por ejemplo, si nosotros escribimos otro constructor que diga persona, string, apellido, no sería válido porque tendrían la misma lista de parámetros según esta definición. Porque aunque tengan diferente nombre acá, serían iguales en el tipo. Y dos listas de parámetros son diferentes si no coinciden en el orden y el tipo, no importa qué nombre haya acá. Constructores y new. Dependiendo de cómo se crea el objeto, se llama a un constructor o a otro. Si hacemos new persona, con paréntesis que abre y que cierra, estaremos llamando al constructor persona. Si hacemos new persona y entre paréntesis pasamos un string, estaremos llamando a este constructor. Y si hacemos new de persona y pasamos, por ejemplo, un número, nos dará error porque no hay ningún constructor que tenga un parámetro que sea un integer, por ejemplo. Entonces aquí no funcionaría. Constructor vacío. Bueno, como habíamos hablado, esto es un constructor vacío porque no tiene parámetros. Si no se define ningún constructor en la clase, el compilador crea un constructor vacío por defecto. Esto permite crear objetos new y el nombre de la clase sin argumentos, aunque no esté definido ningún constructor. Esto es un poco engañoso. Muchas herramientas y frameworks necesitan que los objetos que creamos tengan constructores vacíos. Y un error muy común es cuando agregamos un segundo constructor con parámetros, nos olvidamos de que el compilador no crea el constructor vacío y tenemos errores y después andamos buscando por qué fue que hice yo y pasó esto. Palabra clave this. Si se acuerdan, un método miembro era un método asociado al objeto, un método común, no era un método estático. Cuando estamos ejecutando un método miembro, se está ejecutando asociado a un objeto. Por ejemplo, nosotros hacemos un new de un objeto y después llamamos al método. Ahora, dentro del método, ¿cómo podemos conseguir una referencia al objeto que se está ejecutando? Porque cuando nosotros estamos ejecutando el código del método, no tenemos una variable con una referencia al objeto que se está ejecutando. Bueno, this actuaría como una variable, como una referencia al objeto que se está ejecutando. Por ejemplo, dentro de un método podemos usar this.nombre para acceder al campo nombre de ese objeto. La palabra clave this funciona igual dentro de un constructor que de un método miembro. Vamos a ver este ejemplo para ver el uso de constructores y de la palabra this. Copiamos el código, control C, control V y acá tenemos nuestra nueva clase persona. Bueno, vamos a ejecutarlo. Básicamente, cuando ejecutamos, se hace una new persona sin constructor, un new persona con el constructor de un string que le pasa a Edu y un new persona con 3 strings. Después hacemos un print line del método toString de cada uno de los objetos que creamos. Entonces, cuando imprimimos el toString del primero que creamos con vacío, nos sale no informado, dirección no informada. En el segundo, que lo creamos con edu, nos sale edu no informado, que supongo que será el apellido no está informado, y la dirección no está informada. Y el tercero, que creamos con Pepe García y Gran Vía 14, nos sale el nombre, el apellido, guión, dirección, Gran Vía 14. Cuando lo construimos con el constructor vacío, lo que hace es directamente llena los campos nombre, apellido y dirección con no informado. Cuando lo creamos con edu nada más, el constructor llamándolo al constructor con un solo parámetro string, lo que hace es, usando this y paréntesis, lo que hace es llama a otro constructor. En este caso llama, como los paréntesis tienen vacío, llama al constructor vacío. Entonces esta es la forma que usa Java para desde un constructor llamar a otro constructor. Este this llama aquí,
Entonces se llena nombre, apellido y dirección con no informado, no informado, no informado. Después al nombre le asigna informado. Entonces este constructor crea un objeto cuyo campo nombre es lleno con el parámetro y el resto va a decir no informado. El tercer constructor lo que hace directamente llena el campo nombre, apellido y dirección con los parámetros. Bueno, acá es interesante ver el uso de this. Este nombre es un parámetro y lo referenciamos escribiendo tan solo nombre. Y este otro nombre, como lo referenciamos a través de this.nombre, es el campo del objeto, es este que está acá. Entonces, para referenciar al campo del objeto usamos this.nombre. ToString es el método que usamos antes que retorna persona igual concatenado al nombre, apellido y dirección. Aquí this.nombre lo que está referenciando, como Eclipse nos dice, es al campo nombre. Pero acá en apellido también estamos referenciando al campo y no necesitamos usar this. En este caso no es necesario usar this porque por defecto cuando ponemos el nombre de una variable, primero busca si existe en los parámetros que se llame así. Si no existe, busca si hay un campo. En este caso lo encuentra, entonces en este caso no es necesario escribir this.nombre, sino que podemos directamente escribir apellido. Por ejemplo, aquí podríamos borrar el this y esto sigue funcionando igual. Si no hay conflictos, podemos acceder directamente a los campos escribiendo su nombre, sin necesidad de usar this. Esto no es así en este caso. Bueno, en este caso también. En este caso, por ejemplo, aquí tranquilamente podríamos usarlo así. Y como ven, estamos accediendo a los campos. Ahora, en este caso hay un conflicto, porque fíjense, si yo borro esto, este nombre estaría referenciando a este parámetro. Aquí hay un conflicto, porque ¿qué pasa? Cada vez que ve nombre, el compilador va a buscar primero si hay algún parámetro y lo encuentra. Entonces, nunca lo toma como el campo. Para que lo tome como el campo, tendría que escribir this.nombre. Entonces, de esta forma, aquí estoy diciéndole que el parámetro nombre lo guarde en el campo nombre. Con esto creo que ya hemos visto los constructores, que pueden ser diferentes, el uso de la palabra this, y es todo por este tutorial. Nos vemos en el próximo.